En un mundo donde la culpa, el miedo y la muerte se mezclan con los sueños y las pesadillas, los espectros de la mente cobran vida. Hoy te invito a adentrarte en Los espectros, de Leonid Andreyev, un viaje oscuro por las profundidades del alma humana. Prepárate para escuchar una historia donde la línea entre la vida y el más allá se desvanece. Bienvenido a este audiolibro. Si te gusta este contenido, no olvides apoyar el canal para seguir trayéndote más relatos inolvidables. Capítulo 1. La casa silenciosa. La casa estaba sumida en un silencio espeso, casi material, que parecía pegarse a las paredes, a los muebles cubiertos de polvo, a los rincones más olvidados. Era una mansión vieja, de techos altos y corredores interminables, levantada en tiempos de gloria y ahora abandonada por la vida. En una habitación al fondo del pasillo, el doctor, un hombre ya entrado en años, de rostro severo y ojos cargados de cansancio, se sentaba junto a la ventana, observando la niebla que se espesaba tras los cristales sucios. Afuera, el mundo parecía igual de muerto que dentro. No se oían pasos, ni voces, ni siquiera el canto de algún pájaro lejano. La única señal de vida venía de la habitación contigua, donde el hijo del doctor, enfermo y postrado, tosía débilmente, como si cada espasmo fuera una súplica silenciosa contra la inminencia de la muerte. La tos retumbaba en el interior de la casa, como un eco sordo que golpeaba los muros y luego se extinguía, dejando tras de sí un vacío aún más profundo. La esposa del doctor, una mujer de rostro pálido y gesto adusto, deambulaba por los pasillos. Sus pasos, apenas audibles sobre el viejo suelo de madera, parecían evitar ciertas zonas de la casa, como si temiera tropezar con algo que no pudiera ver, pero que sin embargo, sabía que estaba allí. El ambiente dentro de la casa no era simplemente de tristeza o enfermedad, era de opresión, como si una presencia invisible la habitara junto a ellos. A veces, en medio de la noche, el doctor creía oír susurros, breves, furtivos, apenas murmullos, que nacían de la nada y se desvanecían antes de poder atraparlos con el oído. Sus racionalizaciones de hombre de ciencia se desmoronaban frente a lo inexplicable, pero aún se aferraba a ellas con terquedad, como quien se aferra a un madero en medio del naufragio. Aquella tarde, mientras la niebla se hacía más densa y oscura, el doctor cerró el libro que pretendía leer. No había podido concentrarse. Las palabras saltaban en su mente como sombras inquietas. Con un suspiro cansado, recorrió la casa, sintiendo como el frío se filtraba por las grietas de las ventanas, como el polvo formaba una pátina invisible sobre sus manos. En el comedor, la gran mesa permanecía puesta para una cena que nunca se servía. La esposa, inmóvil junto a uno de los candelabros, miraba al vacío. No había hablado en todo el día. El hijo, desde su cama, gemía débilmente en sueños, atrapado entre la fiebre y el delirio. Y entonces, en ese momento de absoluto abandono, algo se movió en el corredor. No fue un sonido, no fue un golpe, fue más bien una alteración en el aire, como si una sombra hubiera cruzado velozmente ante los ojos de los presentes. El doctor se volvió de inmediato, el corazón golpeándole en el pecho. Pero no había nada. Solo el corredor largo, oscuro, y la certeza abrumadora de que la casa ya no les pertenecía solo a ellos. Así terminó aquel día, igual que otros muchos antes, bajo la vigilancia silenciosa de los espectros que habitaban no solo la casa, sino sus propias almas, sus recuerdos, sus culpas más profundas. La noche caía como un velo pesado, y dentro de aquella vieja mansión, los vivos y los muertos comenzaban su silenciosa convivencia. Capítulo 2. El retorno de las voces. La noche había caído como una losa sobre la vieja casa, sumiéndola en una oscuridad tan densa que parecía sólida. El viento afuera apenas susurraba entre los árboles desnudos, como si hasta la naturaleza se negara a perturbar aquel silencio malsano. En la habitación principal, el doctor se sentaba junto a la cama de su hijo. La lámpara de aceite lanzaba sombras alargadas contra las paredes, y el muchacho, de rostro febril, dormía de manera inquieta. Murmuraba palabras ininteligibles entre sueños, agitándose como si luchara contra horrores que solo él podía ver. El doctor, agotado por días sin descanso, luchaba contra el peso del sueño. Sus párpados caían pesados, su cabeza se inclinaba hacia adelante. Hasta que un sonido lo sacudió, un susurro, vago, procedente de algún lugar en el corredor. Enderezó la espalda y aguzó el oído. Otra vez, un murmullo, más claro esta vez. Voces entrelazadas, mezcladas en un eco que parecía provenir de las propias paredes de la casa.
Era como escuchar una conversación a través de una puerta cerrada. Palabras inconexas, nombres que hacía mucho no pronunciaba, llamados susurrantes que helaban la sangre. El doctor se levantó de su silla. Cada fibra de su cuerpo le pedía que no se moviera, que permaneciera junto a su hijo, pero su mente racional, su orgullo como hombre de ciencia, lo impulsaban a encontrar la fuente de aquellas voces. Atravesó el umbral de la habitación en puntillas. El corredor se extendía ante él, largo, oscuro, interminable. Cada paso que daba parecía resonar como un trueno en el silencio absoluto. Se detuvo a mitad de camino, su corazón golpeando desbocado, cuando creyó ver algo, una sombra deslizándose rápidamente por la pared. No estaba solo. Giró la cabeza y vio a su esposa en el extremo del pasillo. Pálida, con los ojos muy abiertos, también ella había oído. Se acercaron uno al otro, sin atreverse a hablar, como si el mero sonido de sus voces pudiera invocar algo peor que el terror. ¿Lo escuchaste?, susurró ella finalmente. El doctor asintió. No había necesidad de más palabras. Ambos sabían que la casa no les pertenecía en ese momento. El viento cambió de dirección y, por un instante, una carcajada apagada resonó en el corredor. No era humana, o tal vez lo había sido una vez, pero ahora venía cargada de una amargura que traspasaba los huesos. El retrato de un antepasado, cubierto de polvo y olvido, cayó de su clavo en la pared, estrellándose contra el suelo con un ruido sordo. El rostro pintado, desdibujado por los años, los miraba desde el suelo con una expresión que parecía acusarlos. No es real, murmuró el doctor, más para convencerse a sí mismo que a su esposa. Pero ella, lívida, solo negó con la cabeza. Entonces, un grito ahogado rompió el aire. Era su hijo. Corrieron de regreso a la habitación. El muchacho se incorporaba en la cama, sus ojos desorbitados, su cuerpo temblando. Señalaba hacia un rincón oscuro del cuarto con un dedo trémulo. ¡Ahí! Gritó con voz desgarrada. ¡Está ahí! El doctor se lanzó hacia el rincón, encendiendo otra lámpara. Pero no había nada. Nada que su vista pudiera captar. El muchacho, sin embargo, se tapó la cara con las manos, como si no soportara la visión. Lloraba, murmurando entre sollozos el nombre de alguien que el doctor no quiso entender. La esposa abrazó a su hijo, temblando de pies a cabeza. Mientras tanto, el doctor, de pie en el centro de la habitación, sabía, aunque no quisiera admitirlo, que aquel lugar ya no era seguro. Que la casa misma respiraba, susurraba, juzgaba. Que los muertos, o algo aún peor, habían regresado. Y que no venían en paz. La noche aún era larga. Y los espectros apenas comenzaban a hablar. Capítulo 3. El eco de los muertos. La noche parecía haberse detenido en el tiempo. La lámpara apenas lograba arañar la negrura del cuarto donde el hijo del doctor, exhausto de miedo, se había quedado dormido entre sollozos. Afuera, la niebla seguía envolviendo la casa, como si quisiera aislarla del resto del mundo, condenándola a su propio infierno. El doctor caminaba de un lado a otro, incapaz de encontrar reposo. Cada crujido del suelo bajo sus pies le crispaba los nervios, como si los mismos tablones quisieran advertirle de un peligro inminente. La esposa, sentada en una silla junto a la cama, rezaba en silencio, sus labios moviéndose con desesperación. Pero las voces no se habían ido. Se oían aún, flotando en el aire, a veces cerca, a veces apenas un rumor en los rincones oscuros. No eran alucinaciones. El doctor ya no podía engañarse. Eran reales, aunque escapaban a cualquier explicación lógica. Alguien, o algo, había despertado en esa casa. Con decisión, y tratando de imponerse a su creciente terror, el doctor tomó una lámpara en su mano temblorosa y salió nuevamente al pasillo. El corredor parecía más largo que antes, como si las paredes mismas se hubieran extendido, como si la casa, viva y consciente, quisiera devorarlo. A cada paso, la sensación de ser observado crecía. No podía verlo, pero lo sentía. Ojos invisibles que lo seguían desde cada sombra, presencias que se escabullían apenas giraba la cabeza. Llegó hasta la biblioteca, una estancia olvidada hacía años, donde los libros antiguos se apilaban formando montañas inestables. El aire estaba enrarecido, cargado de un olor a humedad y papel podrido. Al levantar la lámpara, las llamas parecieron temblar, como si también ellas sintieran miedo. Fue entonces cuando oyó, claro y definido,
un susurro justo detrás de él. Doctor. Se volvió bruscamente. La luz de la lámpara osciló, proyectando formas danzantes sobre los estantes polvorientos. No había nadie. Solo el eco de su respiración acelerada llenaba el lugar. Pero no había imaginado la voz. La había oído, tan nítida como si alguien le hubiese hablado al oído. ¿Quién anda ahí?, preguntó, su propia voz sonando pequeña e insignificante en medio de aquel océano de oscuridad. No hubo respuesta. Solo el crujido de los viejos libros acomodándose en sus lugares. De pronto, algo le rozó la mano. Era una corriente de aire frío, helado como un soplo salido de una tumba. La lámpara titiló y, durante un brevísimo instante, creyó ver un rostro en la penumbra. Un rostro delgado, de ojos hundidos y labios apretados, que lo miraba con una mezcla de pena y reproche. El doctor retrocedió, chocando contra una silla. El miedo era casi físico, un peso que le oprimía el pecho, que le dificultaba respirar. Con movimientos torpes, salió tambaleándose de la biblioteca y cerró la puerta de un golpe, como si así pudiera encerrar aquello que lo perseguía. De regreso en el cuarto de su hijo, encontró a su esposa en el mismo lugar, pero ahora ella también lo miraba de forma extraña, como si percibiera un cambio en él. No necesitaba explicaciones. Los dos sabían lo que ocurría. La casa no era suya. Nunca lo había sido. Era un santuario para los espectros del pasado, para las culpas olvidadas, los pecados no confesados, los recuerdos que se negaban a morir. Y ahora, en esa interminable noche, ellos reclamaban lo que les pertenecía. En el silencio espeso, el hijo volvió a murmurar en sueños. Esta vez, el doctor entendió una palabra, clara como un tañido de campana. Perdón. El doctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿De quién era ese perdón? ¿Del hijo que pedía auxilio? ¿O de los muertos que reclamaban justicia? El viento aulló entonces, como una voz desesperada, y la casa entera pareció estremecerse, viva, palpitante. Aún quedaba mucha noche. Y los espectros apenas comenzaban a recordar. Capítulo 4. Sombras en el espejo. La madrugada se arrastraba lenta, como si el tiempo mismo hubiese olvidado avanzar. En la casa, cada rincón parecía vibrar con un pulso propio, un latido sordo que se filtraba en los huesos de quienes la habitaban. El doctor no pudo pegar un ojo. Se mantuvo sentado junto a la cama de su hijo, con la lámpara a su lado, temiendo lo que pudiera surgir de las sombras si la luz se extinguía. Su esposa dormitaba en una silla, agotada por la tensión, aunque incluso en su sueño su rostro no perdía esa expresión de inquietud. Afuera, la niebla se arremolinaba en remolinos fantasmales, envolviendo la casa en su abrazo opresivo. Adentro, la oscuridad parecía haber cobrado conciencia. Fue entonces cuando el doctor decidió hacer algo que llevaba horas temiendo: mirar el espejo. En el extremo de la habitación, había un antiguo espejo de cuerpo entero, cubierto por una tela pesada. Era un objeto que llevaba años allí, ignorado, olvidado. Pero esa noche, el doctor sentía que había algo más detrás de la tela, algo que esperaba. Con paso lento, casi reverente, se acercó. Cada fibra de su ser le rogaba que se detuviera, que no perturbara aquello que dormía tras el velo. Pero había una fuerza mayor que lo impulsaba, una necesidad de saber, de enfrentar aquello que lo acosaba. Con manos temblorosas, apartó la tela. El espejo devolvió su reflejo, la habitación iluminada tenuemente, el rostro cansado y demacrado del doctor, la cama donde su hijo dormía, y algo más. Por un instante apenas perceptible, una figura se reflejó detrás de él. No se movía. No respiraba. Simplemente estaba ahí, observándolo. El doctor giró sobre sus talones, el corazón golpeando contra sus costillas. Pero no había nadie. Solo el aire denso y frío. Volvió la vista al espejo. Nada. Solo su propio reflejo. ¿Había sido una ilusión? ¿Un truco de su mente agotada? No podía estar seguro. Sin embargo, a partir de ese momento, el espejo pareció adquirir vida propia. Pequeños destellos de movimiento surgían en sus bordes. Sutiles, casi imperceptibles, como si figuras invisibles caminaran detrás del cristal, atrapadas en un mundo al otro lado. En uno de esos destellos, creyó ver algo aún más perturbador. Su hijo, no en la cama, sino de pie, con una expresión ausente, mirando hacia un vacío que el doctor no podía ver.
Se volvió bruscamente hacia el muchacho. Estaba dormido, como siempre. Pero en su rostro, había una sombra, un gesto de dolor que no estaba allí antes. El doctor sintió que la temperatura bajaba aún más. Un sudor frío perlaba su frente. Se acercó al espejo de nuevo, tratando de encontrar una explicación racional, una grieta, una deformación en el vidrio, pero no encontró nada. Sin embargo, cuando volvió a levantar la cabeza, el reflejo le mostró algo aterrador. Una mano. Una mano delgada, huesuda, apoyándose en su hombro. El doctor gritó, un grito breve y ahogado que resonó en la habitación como un disparo. Su esposa despertó sobresaltada, corriendo hacia él. ¿Qué sucede? ¿Qué has visto? Pero él no podía explicarlo. ¿Cómo poner en palabras aquella sensación de ser tocado por algo que no pertenecía al mundo de los vivos? Se limitó a cubrir de nuevo el espejo con la tela, como si eso pudiera sellar de nuevo la grieta abierta hacia el más allá. Esa noche, el doctor entendió que los espectros no eran meras apariciones. Eran memorias vivas, heridas abiertas, fragmentos del pasado que, de algún modo, se negaban a descansar. Eran el eco de los pecados, de los secretos enterrados, y ahora habían encontrado el camino de regreso. Y él, su familia, su hogar, se encontraban atrapados en su red invisible. La casa ya no era un refugio. Era un espejo del dolor. Un portal de regreso para los condenados. Y la noche aún no había terminado. Capítulo 5. Susurros del más allá. El amanecer seguía sin asomar. La noche parecía infinita, como si el sol hubiera renunciado a su promesa de regresar. Y en ese abismo de oscuridad, el doctor, su esposa y su hijo seguían atrapados, luchando contra presencias que no podían ver, pero que sentían en cada rincón. El espejo, cubierto de nuevo por la pesada tela, parecía palpitar, como si lo que estaba encerrado detrás de él buscara una salida. El doctor, de pie junto a la cama de su hijo, no podía apartar la vista de esa figura oculta. Cada fibra de su ser le decía que había cometido un error terrible al levantar la cubierta, que había abierto una puerta que jamás debió tocar. Su esposa, pálida y silenciosa, encendió más lámparas. La débil luz de aceite apenas lograba perforar la oscuridad densa de la casa. Entonces comenzaron los susurros. Primero lejanos, como si vinieran desde el sótano o desde detrás de las paredes. Palabras incompletas, trozos de conversaciones olvidadas, fragmentos de historias que se entrelazaban formando un canto fúnebre. Luego, más claros. Más personales. Doctor. Perdónanos. No nos olvides. El doctor se llevó las manos a los oídos, pero los susurros no venían del exterior. Eran interiores, resonaban dentro de su mente, perforando sus pensamientos, sembrando dudas y recuerdos. Recordó entonces una noche, muchos años atrás. Una noche de invierno, en otra casa, cuando era joven y ambicioso, y había cometido errores de los que nunca había hablado. Una mujer olvidada, una promesa rota. ¿Era ella quien ahora reclamaba? ¿Era su culpa la que había despertado a los espectros? Volvió la vista hacia su esposa. Ella también parecía escuchar. Su rostro reflejaba un dolor antiguo, como si las voces removieran heridas nunca cicatrizadas. El hijo, en la cama, comenzó a agitarse de nuevo, atrapado en una pesadilla profunda. Murmuraba palabras entrecortadas, nombres desconocidos, súplicas en un idioma que parecía no pertenecer a este mundo. «Debemos salir de aquí», susurró su esposa, con voz quebrada. Pero ambos sabían que era inútil. No era la casa en sí la que estaba maldita. Era ellos mismos. Dondequiera que fueran, las sombras los seguirían. Un estruendo sacudió la casa. Un golpe seco, fuerte, como si una puerta hubiera sido azotada con furia en algún rincón remoto. Luego, pasos pesados, arrastrados, que venían acercándose por el pasillo. El doctor tomó la lámpara, decidido a enfrentarse a lo que viniera. Pero cuando abrió la puerta, el corredor estaba vacío. Solo la niebla del interior, girando perezosamente como un humo sin fuego. Dio un paso adelante, luego otro, guiado por los susurros que ahora parecían rodearlo, empujarlo hacia adelante. Fue entonces cuando lo vio. Al fondo del pasillo, una figura surgió de la penumbra. Era una silueta humana, pero torcida, desdibujada, como si el tiempo mismo la hubiese corroído. Sus ojos no tenían luz, eran pozos de sombra.
Sus labios se movían, aunque no emitían sonido alguno. El doctor retrocedió, su instinto gritándole que cerrara la puerta, que se refugiara junto a su familia. Pero ya era tarde. El espectro avanzaba, lenta, inexorablemente. Y con cada paso que daba, el aire en la casa se volvía más pesado, más opresivo, como si arrastrara consigo siglos de culpa, de dolor, de muerte. El doctor cerró la puerta de un golpe, atrancándola con un mueble. Su esposa, abrazando al niño, no preguntó qué había visto. Ella también sabía. En sus ojos, el doctor vio reflejado su propio terror. La casa ya no era solo un escenario de memorias. Era un tribunal. Y ellos estaban siendo juzgados. Y aún quedaba mucha noche por delante. Capítulo 6. La noche de los lamentos. La puerta cerrada no fue suficiente. Desde el otro lado, los susurros se convirtieron en lamentos. Un llanto sordo, apagado, como si 1000 almas atrapadas en el dolor clamaran por liberación. El doctor apoyó la espalda contra la puerta, sintiendo cada vibración, cada golpe mudo de aquellas presencias invisibles. Su esposa, en un rincón del cuarto, mecía al niño como si pudiera protegerlo solo con su amor. Pero la atmósfera pesaba como una losa. El miedo era tan denso que cortaba la respiración. Los relojes de la casa, todos ellos, se detuvieron al mismo tiempo. NIUN tick, NIUN advanced manacillas. El tiempo había quedado suspendido. Y en ese vacío, los espectros tomaron fuerza. Las paredes comenzaron a susurrar. No con voces humanas, sino con gemidos que se deslizaban entre las grietas, como un viento que llevaba historias olvidadas. Y en medio de esos murmullos, comenzaron a formarse palabras. Numbers verlast. Numbers abandonast. Overdaste tu promesa. El doctor cayó de rodillas, cubriéndose los oídos, pero las palabras parecían brotar desde su propio corazón. Eran reproches que reconocía, voces del pasado que no podía negar. De pronto, las lámparas comenzaron a parpadear, luchando contra una fuerza invisible que quería apagarlas. La oscuridad avanzaba en oleadas, cada vez más cerca, más envolvente. Fue entonces cuando en el suelo, justo frente a la cama del niño, surgió algo nuevo. Un charco de sombra. No era un simple efecto de luz, era denso, líquido, como si la misma noche se hubiera filtrado en el suelo. Y del centro de esa oscuridad emergió una figura, un niño, de rostro pálido y ojos vacíos. No hablaba. No se movía. Solo observaba. El hijo del doctor, en sueños, murmuró. Amigo, no me lleves. El doctor quiso gritar, correr, abrazar a su hijo para protegerlo. Pero estaba paralizado. Sus piernas, sus brazos, su voz, todo le había sido arrebatado por el terror. La figura del niño espectral avanzó un paso. Y luego otro. Cada movimiento suyo era como un latido de muerte. La esposa, con un instinto feroz, se interpuso entre el espectro y su hijo, levantando las manos como un escudo. La sombra se detuvo. Pareció titubear. Entonces, por primera vez, emitió un sonido, un sollozo desgarrador, tan triste, tan profundo, que helaba la sangre. No era un enemigo. Era un alma perdida. El doctor comprendió en ese instante. Los espectros no venían a hacer daño. Venían a reclamar lo que les habían negado en vida: consuelo, memoria, redención. La sombra retrocedió lentamente, difuminándose de nuevo en el charco oscuro que, tras un instante, desapareció sin dejar rastro. El doctor cayó al suelo, vencido por el agotamiento. La esposa, llorando en silencio, abrazó al niño que seguía dormido. La casa volvió a un silencio opresivo, pero distinto. No era la calma antes del ataque. Era la espera. La noche aún no terminaba. Y la deuda aún no estaba saldada. Capítulo 7. El despertar de las sombras. La madrugada continuaba su marcha, pero el doctor no podía percibir la llegada del alba. La casa, esa prisión, parecía atrapada en un ciclo interminable. La niebla, que ya había penetrado en cada rincón, continuaba arrastrándose con sus dedos fríos, como si fuera parte de la misma oscuridad que se había apoderado de los corazones de sus habitantes. El niño dormía sin saber que el mundo a su alrededor ya no era el mismo. La esposa, aún abrazada a su hijo, parecía haber caído en una especie de trance. Su rostro reflejaba una paz inquietante,
una calma que, al doctor, le parecía más peligrosa que el miedo. Él, por su parte, no podía apartarse de las sombras que se alzaban en la esquina de la habitación. No era solo la presencia de lo invisible, era una sensación física, como si los rincones estuvieran devorando la luz y dejando una oscuridad palpable. Se levantó de la silla, como en un sueño, y se acercó al espejo una vez más. Esta vez, no tenía miedo. Algo en su interior había cedido. El terror se había vuelto una compañía familiar. Al acercarse al espejo, vio algo que lo hizo detenerse en seco. No era el reflejo de su propio rostro, ni el del cuarto oscuro. Era otra figura. La misma del pasillo. La figura espectral, el niño con ojos vacíos y rostro consumido por el tiempo, lo miraba directamente desde el cristal, y en sus labios mudos, se formaba una pregunta. ¿Por qué? La voz, ahora clara y llena de angustia, surgió de la nada, atravesando el aire como un grito ahogado, como una plegaria antigua. ¿Por qué me dejaste morir? El doctor retrocedió, sintiendo un peso invisible aplastando su pecho. Era la misma sensación que había tenido en su niñez cuando algo no estaba bien, cuando los ecos de un pecado olvidado lo perseguían en sueños. En el reflejo del espejo, la figura comenzó a gesticular, como si intentara transmitir un mensaje, un relato de sufrimiento que llevaba siglos pidiendo ser oído. Entonces, sin previo aviso, la casa tembló. Un estremecimiento profundo, como si algo gigante se estuviera moviendo debajo de ella. Los cuadros colgantes comenzaron a balancearse, el suelo crujió como si la misma estructura se estuviera partiendo. Y las voces regresaron. Ya no eran susurros ni lamentos. Ahora eran gritos. Gritos que venían de todas partes, como si la casa misma estuviera llena de miles de almas desesperadas, luchando por salir. Liberanos. No olvides lo que hiciste. El doctor cayó de rodillas. No podía soportar la presión que emanaba de cada rincón. Las sombras se alargaban, distorsionadas, como si quisieran devorarlo todo. En el suelo, el charco de oscuridad comenzó a formarse de nuevo, creciendo a un ritmo alarmante. Y en el centro de esa negrura, una figura humana comenzó a tomar forma. Era un hombre alto y delgado, vestido con ropas antiguas, de aspecto espectral, pero más nítido que los demás. Tenía los ojos vacíos, como si ya no perteneciera a este mundo. Su boca se abrió, y una voz grave, como el sonido de un eco olvidado, retumbó en el aire. Nosotros somos los olvidados. Los que no tienen nombre. El doctor no pudo evitar mirar la figura, aunque su piel se erizaba de terror. Era como si el pasado estuviera regresando, como si esas sombras fueran las piezas dispersas de una historia que jamás había terminado. ¿Por qué nos dejaste en la oscuridad? ¿Por qué nos negaste la paz? El doctor comenzó a temblar, sudando, incapaz de apartar la vista. La figura avanzó, acercándose lentamente a él, y aunque no la tocaba, sentía el frío invadiendo sus huesos. La atmósfera en la habitación se volvía densa, pesada, como si el aire mismo fuera un veneno. La esposa despertó al escuchar los gritos, y al ver la figura en el centro de la habitación, gritó. Se levantó rápidamente y tomó al niño en brazos, pero lo que más le aterraba no era la presencia del espectro, sino el cambio en su esposo. Capítulo 7. El despertar de las sombras. La madrugada continuaba su marcha, pero el doctor no podía percibir la llegada del alba. La casa, esa prisión, parecía atrapada en un ciclo interminable. La niebla, que ya había penetrado en cada rincón, continuaba arrastrándose con sus dedos fríos, como si fuera parte de la misma oscuridad que se había apoderado de los corazones de sus habitantes. El niño dormía sin saber que el mundo a su alrededor ya no era el mismo. La esposa, aún abrazada a su hijo, parecía haber caído en una especie de trance. Su rostro reflejaba una paz inquietante, una calma que, al doctor, le parecía más peligrosa que el miedo. Él, por su parte, no podía apartarse de las sombras que se alzaban en la esquina de la habitación. No era solo la presencia de lo invisible, era una sensación física, como si los rincones estuvieran devorando la luz y dejando una oscuridad palpable. Se levantó de la silla, como en un sueño, y se acercó al espejo una vez más. Esta vez, no tenía miedo. Algo en su interior había cedido. El terror se había vuelto una compañía familiar. Al acercarse al espejo, vio algo que lo hizo detenerse en seco.
No era el reflejo de su propio rostro, ni el del cuarto oscuro. Era otra figura. La misma del pasillo. La figura espectral, el niño con ojos vacíos y rostro consumido por el tiempo, lo miraba directamente desde el cristal, y en sus labios mudos, se formaba una pregunta. ¿Por qué? La voz, ahora clara y llena de angustia, surgió de la nada, atravesando el aire como un grito ahogado, como una plegaria antigua. ¿Por qué me dejaste morir? El doctor retrocedió, sintiendo un peso invisible aplastando su pecho. Era la misma sensación que había tenido en su niñez cuando algo no estaba bien, cuando los ecos de un pecado olvidado lo perseguían en sueños. En el reflejo del espejo, la figura comenzó a gesticular, como si intentara transmitir un mensaje, un relato de sufrimiento que llevaba siglos pidiendo ser oído. Entonces, sin previo aviso, la casa tembló. Un estremecimiento profundo, como si algo gigante se estuviera moviendo debajo de ella. Los cuadros colgantes comenzaron a balancearse, el suelo crujió como si la misma estructura se estuviera partiendo. Y las voces regresaron. Ya no eran susurros ni lamentos. Ahora eran gritos. Gritos que venían de todas partes, como si la casa misma estuviera llena de miles de almas desesperadas, luchando por salir. Liberanos. No olvides lo que hiciste. El doctor cayó de rodillas. No podía soportar la presión que emanaba de cada rincón. Las sombras se alargaban, distorsionadas, como si quisieran devorarlo todo. En el suelo, el charco de oscuridad comenzó a formarse de nuevo, creciendo a un ritmo alarmante. Y en el centro de esa negrura, una figura humana comenzó a tomar forma. Era un hombre alto y delgado, vestido con ropas antiguas, de aspecto espectral, pero más nítido que los demás. Tenía los ojos vacíos, como si ya no perteneciera a este mundo. Su boca se abrió, y una voz grave, como el sonido de un eco olvidado, retumbó en el aire. Nosotros somos los olvidados. Los que no tienen nombre. El doctor no pudo evitar mirar la figura, aunque su piel se erizaba de terror. Era como si el pasado estuviera regresando, como si esas sombras fueran las piezas dispersas de una historia que jamás había terminado. ¿Por qué nos dejaste en la oscuridad? ¿Por qué nos negaste la paz? El doctor comenzó a temblar, sudando, incapaz de apartar la vista. La figura avanzó, acercándose lentamente a él, y aunque no la tocaba, sentía el frío invadiendo sus huesos. La atmósfera en la habitación se volvía densa, pesada, como si el aire mismo fuera un veneno. La esposa despertó al escuchar los gritos, y al ver la figura en el centro de la habitación, gritó. Se levantó rápidamente y tomó al niño en brazos, pero lo que más le aterraba no era la presencia del espectro, sino el cambio en su esposo. Él ya no estaba allí. Había sido reemplazado por un hombre vacío, un ser que ya no comprendía su mundo. Es nuestro juicio, murmuró el doctor en un susurro bajo, su voz quebrada, como si ya no perteneciera a él mismo. Estamos atrapados, todos. Somos culpables. La figura lo miró en silencio, y en sus ojos vacíos, el doctor vio su propia condena. Un mar de memoria se abrió frente a él, y una ola de culpa lo arrastró con fuerza, llevándolo a la orilla de un abismo del que no podría escapar. Capítulo 8. El juicio de las sombras. La casa estaba viva. La casa se había convertido en un lugar donde las paredes no solo sostenían la estructura, sino también el peso de los secretos enterrados, de las culpas olvidadas, de las sombras que no podían descansar. La figura que había emergido del charco de oscuridad se desvaneció sin hacer ruido, pero la presión en el aire no desapareció. La esposa, aterrada, mantenía al niño abrazado a su pecho, intentando calmarlo, pero sus propios temores le impedían siquiera hablar. El niño seguía dormido, ajeno al caos que se desataba a su alrededor, pero en su rostro había algo que no estaba bien. Su expresión, normalmente serena, se había transformado en una mueca de dolor, como si también él estuviera atrapado en algún tormento que aún no comprendía. El doctor, todavía en el suelo, levantó lentamente la mirada. Las palabras que había oído flotaban en su mente como ecos del abismo. Es nuestro juicio, se repitió, con una sensación de inevitabilidad que lo ahogaba. El juicio. Lo entendió ahora. Lo había comprendido demasiado tarde. El juicio no era solo para los que habían muerto. Era para los que vivían, para aquellos que habían olvidado, que habían dejado en el pasado los actos que ahora los perseguían,
para los que no habían hecho nada para detener el sufrimiento que habían causado. Los espectros no venían a vengarse, no. Ellos eran los emisarios de un castigo mucho más profundo. No estaban allí por una simple revancha, sino porque había algo en la casa que los mantenía prisioneros. Algo que había sido arrancado del tiempo, algo que nunca debió ser olvidado. El doctor se levantó, lentamente, con las piernas temblorosas. No estaba seguro de qué hacer, de cómo escapar de esa creciente oscuridad que parecía devorarlo todo. No podía huir. No podía correr. No podía gritar. Había algo en la casa que le impedía salir, que le decía que todo estaba ya predestinado, sellado. Los espectros no habían venido a pedir justicia. Ellos eran la justicia. El precio debía ser pagado. La voz del niño interrumpió sus pensamientos, pero no era un sonido común. Era una voz baja, arrastrada por el viento que cruzaba las rendijas de las ventanas. No provenía de la boca de su hijo, sino del propio aire, como si la casa misma hubiera adoptado una forma para hablar. Nos dejamos caer, sin un motivo, sin comprender por qué. La voz de los muertos, ahora un susurro de miles de almas, llenó el espacio con un poder terrible. Y tú nos olvidaste. Todos numbers olvidaron. La esposa comenzó a temblar, su rostro pálido como el mármol. No podía soportarlo más. Se acercó a su marido, pero él ya no la veía. Estaba perdido en la vorágine de recuerdos que se desbordaban, en un mar de emociones rotas, de pesadillas vivas. De repente, el charco de oscuridad en el suelo comenzó a expandirse de nuevo, esta vez mucho más rápido, hasta llenar la habitación. A través de la neblina negra, comenzaron a formarse figuras. Siluetas humanas, al principio borrosas, pero rápidamente tomando forma. Eran los rostros del pasado, del que el doctor había intentado escapar. Cada uno de ellos lo observaba con ojos vacíos, vacíos de compasión, vacíos de perdón. Numbers olvidaste. Nos dejaste morir. El doctor no pudo moverse. Estaba rodeado por los espectros de las vidas que había destruido, por los fantasmas de las decisiones que había tomado sin pensar, sin percatarse del sufrimiento que provocaba. Una de las figuras avanzó hacia él. Era una mujer, su rostro marcado por la tristeza y el dolor. Sus ojos no eran vacíos, sino llenos de desesperación. Ella lo miró fijamente, y el doctor sintió que su alma se deshacía con cada segundo que pasaba. ¿Recuerdas mi nombre?, preguntó la figura en un susurro gélido. ¿Recuerdas lo que hiciste? El doctor sintió como si el aire se estuviera colapsando sobre él, como si la habitación se estrechara cada vez más hasta volverse un pozo profundo de desesperación. No podía recordar. No podía. Pero la mujer no se fue. Permaneció frente a él, su rostro cada vez más cerca, hasta que la piel del doctor se heló. Numbers for last. Y ahora, nos enfrentamos juntos. La habitación tembló, el suelo crujió, y en un instante la oscuridad lo envolvió todo. El doctor intentó gritar, pero no pudo. La casa lo había tragado por completo. Ya no había espacio entre él y los muertos. Ya no quedaba luz. Solo la noche. Capítulo 9. El rostro de la culpa. La oscuridad ya no era solo una ausencia de luz. Era una entidad palpable, una fuerza densa que se adhería a la piel, que penetraba hasta los huesos, y lo que más aterraba al doctor era que ya no podía recordar que lo había llevado a este punto. No sabía si había sido su orgullo, su indiferencia o un simple descuido, pero sabía que ya era demasiado tarde para arrepentirse. La casa había dejado de ser un refugio. Ahora era una cárcel, y las paredes parecían acercarse lentamente, como si el espacio mismo se estrechara alrededor de él. El aire se volvía cada vez más pesado, como si las sombras se alimentaran de sus pensamientos, de sus temores. Los espectros no lo dejaban. No lo abandonaban. Había aprendido, en medio de esa creciente desesperación, que los muertos no se presentan solo para atormentar, sino para reclamar. Ellos no se acercan solo por venganza, lo hacen para pedir cuentas. Y en ese instante, el doctor comprendió que los muertos no solo habían llegado a él, sino que lo estaban juzgando. La figura de la mujer que lo había mirado en silencio, con esos ojos llenos de reproche, volvió a su mente con fuerza. Él no la había olvidado. La había ignorado. Y cuando la miró en su mente, ella no era una sombra. Ella tenía un rostro.
Un rostro lleno de dolor, pero también de amor. Un amor roto, abandonado, pisoteado. Él la había fallado. El doctor cerró los ojos, intentando bloquear esas imágenes, pero cuando los abrió de nuevo, la figura seguía allí, más cerca, justo frente a él, emergiendo lentamente de las sombras. «¿Qué quieres de mí?», exclamó, su voz quebrada, vacilante. La mujer no respondió con palabras. En su lugar, su rostro comenzó a distorsionarse, como si una fuerza invisible lo estuviera estirando, retorciendo. Y en esa distorsión, el doctor vio lo peor de sí mismo reflejado en sus ojos. «Nosotros somos tú. Y tú eres nosotros». La voz ya no era suya, no era la de la mujer, sino la de todos los espectros, resonando en la misma habitación, envolviéndolo en una prisión de palabras. «Nos olvidaste. Y ahora somos una parte de ti. Lo que nunca quisiste ver, lo que enterraste en lo más profundo de tu alma, ahora vive en ti». Un frío indescriptible lo atravesó como un rayo. Se sintió atrapado en un abismo que no podía ver, pero que sabía que lo estaba devorando lentamente. Intentó moverse, pero su cuerpo ya no le respondía. Estaba inmóvil, como si la misma oscuridad lo hubiera petrificado. Cada uno de sus pensamientos se desvanecía, como si las sombras las estuvieran absorbiendo, engulléndolas una por una. Era la culpa la que lo mantenía atado, era la culpa la que lo atormentaba. La figura de la mujer, ahora completamente distorsionada, se acercó más a él, su rostro deformado por el dolor y el rencor, pero aún conservando una expresión de angustia. «¿No recuerdas?». Acaso olvidaste lo que hiciste? La figura extendió la mano hacia su pecho, como si quisiera arrancarle algo vital. Era la culpa la que apretaba su corazón. Era la responsabilidad, las promesas rotas, las vidas que había dejado atrás y que ahora le reclamaban su parte. Las voces se intensificaron, llenando la habitación, llenando su mente. «Nosotros somos lo que tú decidiste ser». En un parpadeo, el doctor sintió que su conciencia se fragmentaba, que las paredes de su mente se desmoronaban. Vio destellos de su vida anterior, momentos de indiferencia, de egoísmo, de decisiones tomadas sin pensar en las consecuencias. Vio rostros, caras conocidas, amigos, seres queridos, a los que había dejado atrás sin Myra Atras. Y lo peor de todo, vio el rostro del niño, el niño que dormía tranquilo, ajeno a la tormenta que se desataba en su hogar. «Basta», gritó. «Ya lo sé. Ya lo sé todo. No me castigues más». Pero las sombras no lo liberaron. La figura de la mujer se desvaneció lentamente, fundiéndose con el aire, pero el sentimiento de condena no desapareció. Y en su lugar, otro rostro comenzó a tomar forma, un rostro más antiguo, más desgarrado por el tiempo. «Tú no nos escuchaste». La voz era aún más grave, más profunda, como el retumbar de un trueno lejano. «Nos dejaste sufrir, y ahora lo sufrimos todos». La casa comenzó a temblar de nuevo. El aire se volvió espeso, y las paredes, antes firmes y sólidas, se desmoronaron en polvo. Todo a su alrededor comenzó a desintegrarse, pero el doctor no podía moverse. Estaba atrapado. No en la casa, sino en sí mismo. El tiempo se detuvo. La oscuridad lo envolvía por completo. Y entonces, en el último susurro, antes de perder completamente la conciencia, escuchó la última sentencia. «Ya no hay regreso. Ya no hay salvación». Capítulo 10. El último aliento. La casa ya no era una construcción de ladrillos y madera. Se había transformado en un laberinto intangible, un espacio que existía solo en la mente del doctor, un lugar donde las paredes ya no eran sólidas, sino que se desmoronaban con cada paso, donde el suelo se convertía en un vacío insondable. El aire, antes denso y pesado, ahora era como una neblina venenosa que lo envolvía por completo, quitándole el aliento, impidiéndole respirar. Se sentía atrapado en una pesadilla sin fin. No sabía si aún estaba en el mundo de los vivos, si todo lo que experimentaba era real, o si simplemente su mente, rota por la culpa y la desesperación, lo había sumergido en un sueño interminable. Pero lo que sí sabía con certeza era que ya no podía escapar. El grito de su propia voz resonó en sus oídos, pero no era su voz la que se escuchaba. Era el eco de todas las voces, las que lo habían llamado durante todo este tiempo, las que lo habían invadido y consumido. La culpa no lo había dejado,
y la condena que ahora sentía era el peso de miles de sombras que caían sobre él. ¿Qué quieres de mí?, volvió a preguntar, aunque ya no esperaba respuesta. La casa, su cárcel, comenzó a cambiar nuevamente. Las figuras se alzaban de las sombras, más claras, más definidas, pero ya no eran espectros. Eran más bien recuerdos. Recuerdos que el doctor había enterrado, recuerdos de momentos que no había querido enfrentar. Eran los rostros de aquellos a quienes había fallado, aquellos que en algún momento de su vida le habían pedido algo, algo que él nunca les dio. En medio de la oscuridad, el doctor vio a su madre. Su rostro, marcado por el tiempo, pero aún lleno de amor, lo miraba con tristeza. No hablaba. No lo reprendía. Solo lo miraba. Mada. Murmuró, pero su voz se ahogó en el aire pesado. Ella no dijo nada, solo lo observaba, como si le estuviera pidiendo, no una disculpa, sino algo mucho más profundo. Algo que él nunca había entendido. Los recuerdos no se detenían. A su lado, apareció la figura de su amigo, aquel con quien compartió la juventud, la inocencia y los sueños de un futuro que nunca llegó. En su rostro no había rabia ni ira. Solo una pena infinita, como si el tiempo le hubiera arrebatado todo lo que alguna vez significó. «Perdóname», susurró el doctor, pero las palabras eran inútiles. Los espectros no necesitaban palabras. «Perdóname, por no haber estado allí, por haberte fallado». Pero no había consuelo en su voz. No había salvación. Las figuras se acercaron a él, las sombras lo rodearon, y la casa misma comenzó a colapsar. Ya no era una estructura, sino un vacío que lo devoraba poco a poco. Y en cada rincón del espacio, una nueva figura tomaba forma. Una niña, un viejo, una mujer, todos aquellos a quienes había abandonado, a quienes había traicionado. Todos los que no pudo salvar. El doctor quería caer de rodillas, pero su cuerpo ya no le respondía. No podía moverse, no podía escapar, no podía hacer nada más que mirar las caras de aquellos que le reclamaban, que le mostraban su fracaso. Los murmullos se convirtieron en gritos, cada uno de ellos pidiendo algo, exigiendo una verdad que él nunca pudo aceptar. «Basta», gritó, pero su voz se perdió entre los ecos. «Ya lo sé. Soy culpable. ¿Qué quieren de mí?» La figura de la mujer, la que había aparecido antes, se acercó lentamente. Su rostro ya no era el mismo. Estaba deformado, consumido por el sufrimiento, por el dolor, como si todas las tragedias que había presenciado se hubieran grabado en su ser. «Lo que pedimos no es justicia», dijo con voz rasposa, «lo que pedimos es que tú te enfrentes a tu propia verdad. A lo que hiciste». La última palabra cayó como una condena. El doctor sintió que su alma se retorcía. «Lo que hice», repitió, con la voz quebrada. «Lo que hice». Los ojos de la mujer se apagaron por completo. No había ira en su mirada, solo vacío. Solo una vaciedad infinita, que reflejaba lo que él había dejado atrás. Todo lo que había destruido, todo lo que había ignorado. La casa ya no existía. El doctor no estaba seguro de estar siquiera en la misma realidad. Todo se desvanecía a su alrededor, y la única certeza que tenía era la de la culpa. La culpa que lo había consumido, que lo había llevado a este abismo sin fin. No hay perdón. La voz resonó de nuevo, esta vez con más fuerza, como un trueno. Solo hay memoria. Y nosotros somos la memoria que nunca morirá. La figura desapareció, y el doctor se quedó allí, solo en el vacío, sin poder moverse, sin poder gritar. La casa, los espectros, todo desapareció. Y con ello, se desvaneció también la última esperanza que quedaba. Solo quedó el vacío. Solo quedó la condena. Y en la oscuridad infinita, el doctor comprendió que, al final, no eran los espectros los que lo atormentaban. Era él mismo, su propia culpa, su propia condena. Capítulo 11. El rostro de la desesperación. El tiempo ya no tenía sentido. El doctor ya no sabía si había pasado un minuto o una eternidad. La oscuridad lo envolvía por completo, y el silencio que la acompañaba era más aterrador que cualquier grito. No podía ver, no podía oír, solo sentir. Sentía el peso de los muertos sobre él, la presión de las sombras que lo rodeaban, como una marea oscura que lo aplastaba lentamente. Pero la culpa era lo único real.
La culpa era la única verdad que quedaba. Cada momento que pasaba, cada pensamiento que cruzaba su mente, solo lo acercaba más al abismo de su propia condena. Sabía que ya no podía escapar. Ya no quedaban más mentiras que contar, ni excusas que ofrecer. Los espectros no querían venganza, no buscaban justicia. Lo que querían era mostrarle la verdad, esa verdad que él había negado durante toda su vida. Se encontraba de nuevo en el pasillo de la casa, pero no podía ver sus paredes. No había puertas, ni ventanas. Solo un espacio oscuro y vacío que se extendía hacia el infinito. Un vacío que parecía engullirlo todo. Las figuras de los muertos seguían ahí, observándolo, esperando. El doctor intentó moverse, pero sus piernas estaban paralizadas, su cuerpo no respondía. Y entonces, como si surgiera del mismo vacío, vio una luz. Era débil, casi imperceptible, pero lo suficiente como para que pudiera enfocarse en ella. Comenzó a caminar hacia esa luz, con pasos torpes, arrastrándose, como si cada movimiento le costara una eternidad. La luz se acercaba, y con ella, una figura comenzó a formarse en el umbral. Era su esposa. El doctor no sabía qué hacer. Era ella real? ¿Era solo otra visión de su mente? ¿Otro espectro de los que lo acechaban? La figura de su esposa estaba inmóvil, con los ojos fijos en él, como si estuviera esperando algo. Su rostro era pálido, como si hubiera estado esperando allí por una eternidad, pero no había odio en su mirada, solo tristeza. «Me olvidaste también». La voz de su esposa llegó como un susurro. El doctor sintió que el aire se le escapaba. «Me dejaste atrás, como a los demás». No podía responder. No podía hacer nada. La figura de su esposa comenzó a desvanecerse lentamente, pero antes de desaparecer por completo, su rostro se transformó en el rostro de todos los otros espectros, de todas las otras figuras que lo habían perseguido. Su madre, su amigo, los rostros de los niños y los ancianos a quienes había fallado. Todos estaban allí, fusionados en un único rostro, uno que lo observaba fijamente. Numbers olvidast. La voz era una sola, un eco inquebrantable. Y ahora nosotros somos tu condena. El doctor sintió que la oscuridad volvía a tragárselo. La luz se desvaneció, y en su lugar, las sombras comenzaron a tomar forma de nuevo, más gruesas, más pesadas. Ya no eran solo figuras, eran presencias, los espectros que le exigían una rendición final. Se acercaron a él, y el doctor sintió como si su alma estuviera siendo desgarrada. «No puedo más», susurró, mientras caía al suelo, sin fuerzas, sin esperanza. Pero las sombras no lo dejaron caer al vacío. Lo rodearon, lo levantaron, lo forzaron a estar de pie. Y allí, en el centro de esa negrura infinita, él vio lo que nunca había querido ver. Un reflejo de sí mismo. Un rostro demacrado, envejecido por el sufrimiento y el arrepentimiento, que lo miraba con los ojos vacíos de alguien que había perdido todo sentido de la realidad. En ese reflejo, vio sus errores, sus traiciones, y por primera vez, vio el daño que había causado. Y no solo daño físico, sino mental, emocional, la devastación que había dejado en el alma de todos los que lo rodeaban. «Lo que hicimos no tiene perdón». La voz de los espectros resonó, clara y fuerte. «Pero lo que nunca podrás hacer es olvidarlo». El doctor se aferró a esa verdad. Se aferró a la conciencia de que no había escapatoria. Los espectros no querían destruirlo. Ya estaba destruido. Lo que querían era mostrarle su descomposición, hacerle ver lo que había perdido. Se desplomó de rodillas, vencido, mientras la oscuridad lo rodeaba. Sabía que ya no quedaba nada. Ninguna posibilidad de redención. Ninguna esperanza. Solo el vacío que había dejado atrás, el abismo en el que ya no quedaba espacio para las mentiras. «No hay perdón para ti». Las voces resonaron, mientras el doctor se hundía más y más en la oscuridad. «Porque nunca nos escuchaste. Y nunca nos verás, hasta que no puedas huir más». El suelo bajo sus pies comenzó a desmoronarse, y con ello, la última chispa de luz se apagó. La casa, los espectros, su sufrimiento, todo desapareció. Y con ello, el doctor también. Capítulo 12. El silencio final. El doctor ya no sentía nada. La oscuridad había dejado de ser su enemiga. Ahora era su única compañera. Ya no había espectros, ni gritos,
ni reproches. Solo quedaba el vacío, ese abismo insondable en el que su alma se había sumido. Las sombras ya no lo atormentaban, no había rostro que lo mirara con reproche, no había voz que le exigiera rendirse. Solo el silencio. El doctor estaba solo, pero no en el sentido en que se encuentra un hombre que busca paz. Su soledad era la de un condenado, la de alguien que había sido olvidado por todo y por todos. Ni los muertos, ni los vivos, ni el tiempo mismo parecían importar ya. Era como si la vida nunca hubiera existido, como si todo lo que había experimentado fuera un sueño que se desvaneció al despertar. En su mente, todo se desmoronaba. Los rostros de los que lo habían juzgado se habían desvanecido, se habían desintegrado con el paso de lo que parecía una eternidad. Ahora ya no había nada que lo persiguiera, nada que le exigiera enfrentar sus pecados. Solo quedaba la desolación de la conciencia vacía. ¿Por qué estoy aquí?, pensó, pero no había respuesta. No podía recordar cómo había llegado a este punto. El tiempo ya no tenía forma, el espacio ya no existía. La pregunta misma se disolvió en el aire, como si nunca hubiera sido planteada. Todo estaba en un eterno presente. Había aprendido, demasiado tarde, que la culpa era su único refugio, su única verdad. Y ya no importaba cómo había llegado hasta aquí. Lo único que quedaba era el reconocimiento de su propia decadencia. Los espectros no lo habían arrastrado hacia este abismo. Fue su propio ser el que, paso a paso, lo había hundido en este vacío sin fin. No hay más excusas. La palabra resonó en su mente, fuerte, implacable, y finalmente lo entendió. Ya no había razón para escapar, ya no había esperanza de salvación. La redención no era posible. Su alma ya había sido marcada, y en ese vacío sin retorno, se dio cuenta de que el verdadero castigo no estaba en las voces de los muertos, sino en la memoria de sus propios actos. En la conciencia que lo condenaba de manera más profunda que cualquier espectro podría haberlo hecho. Su cuerpo ya no pesaba, ni el dolor lo acechaba. Estaba suspendido en un espacio donde nada importaba, donde ya no existía la lucha. Ya no había lucha porque no quedaba nada que salvar. La única verdad era el eterno y profundo silencio. Lo que hice no tiene vuelta atrás. Las palabras llegaron suavemente, como un susurro, y el doctor las aceptó sin resistencia. No había necesidad de gritar, de buscar un perdón que no llegaría. No necesitaba respuestas. La aceptación de su condena era todo lo que quedaba. El tiempo se había detenido. Las voces, los recuerdos, todo se había disuelto en la nada. Y mientras el doctor se sumía en el silencio, comprendió algo que nunca había comprendido antes. Los espectros no lo perseguían porque buscaban venganza, ni siquiera porque querían que pagara por sus pecados. Ellos existían porque él nunca los había escuchado. Porque él nunca había querido verlos. Y ahora, finalmente, los veía todos en su mente, todos al mismo tiempo. Y eso fue todo. La última lección que el doctor pudo aprender, en su último aliento, en su última conciencia, fue que la condena no era impuesta desde afuera, sino desde adentro. En ese vacío donde nada existía, ni la esperanza ni el miedo, el doctor se dio cuenta de que su sufrimiento no provenía de las sombras que lo habían rodeado, sino de su propio corazón. La oscuridad lo absorbió por completo. El doctor ya no era nada. Había desaparecido, se había desintegrado como todo lo que lo había precedido. Y el silencio final lo envolvió, no como un descanso, sino como una conclusión inevitable. Y así, todo terminó. Gracias por acompañarnos en esta historia tan intensa. Si te ha gustado este audiolibro, no olvides apoyar el canal con tu like y suscripción. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote más contenido como este. Nos vemos en el próximo capítulo.